buenos días, bienvenidos a este podcast de New Justice. Hoy les contaré un poco sobre una nueva justicia laboral y para comenzar debemos de saber o de dar a conocer los principios del derecho laboral. Estos se dieron debido a huelgas que realizaron algunos de nuestros antepasados. La huelga principal fue la de Río Blanco y seguramente esto se dio porque los trabajadores no eran considerados por sus patrones en aquel entonces. Bueno, muy probablemente en algunos lugares sigan sin serlo. ¿Y por qué no eran considerados? No eran considerados porque los llegaron o los llegan a tratar aún bajo presiones y violaciones de sus derechos. Y es por eso que se dio este descontento y ellos se animaron a participar en estas huelgas o a protestarse. Y es así como lograron que sus derechos laborales se plasmaran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí en adelante, a partir de que se empezaron a crear estas reformas laborales, se llevaban a cabo asuntos dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, pero como nos podríamos imaginar, obviamente dentro de estos lugares era demasiado complicado llegar a un acuerdo o alguna solución pasiva entre las partes. Al contrario, me imagino que en vez de llegar a la solución, se hacía más grande el conflicto o el problema, porque estos no iban con una actitud para hacer esto más pasivo. Y ahora sí, yendo al punto principal, la ciudad laboral. ¿Qué es esto? Probablemente algunos no las conozcan o no han escuchado hablar de esta ciudad laboral, y otros sí. Fue creada en el mes de octubre del año pasado, del 2022. Para muchos se nos hace un muy buen avance y para otros no tanto. ¿Por qué? Porque van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Pero no estamos hablando de un corto plazo, sino de un mediano plazo, aproximadamente dentro de los 10 años, ya que se resuelvan todos los casos que entraron antes de la creación de la ciudad laboral. Porque a partir de octubre del año antepasado, ya ningún otro caso entró como nuevo dentro de las juntas de conciliación y arbitraje. Y es por eso que la ciudad laboral probablemente para muchos es una muy buena opción y para otros no tanto, porque su idea de la Junta de Conciliación y Arbitraje les agradaba más. Actualmente, dentro de Ciudad Laboral, establecida en Zapopan, ya hay 4 jueces, 2 hombres y 2 mujeres en esta zona metropolitana. Se llega a mencionar que se basaron un poco en un código de modelo de justicia ideal del autor Alberto Binder, ya que mencionaba y proponía la mediación y negociación, y si no se llegaba a esto, no podría existir un juicio sobre el caso. Y es por eso que la OEA le compró su código tipo para efectos de tener un nuevo sistema laboral, y este modelo ayudará a tener una mejor eficacia, donde también se fomenta un poco la cultura de la paz, ya que el sistema que más problemas genera es el penal y el mercantil. Es por eso que todo esto nos servirá a ayudar para evitar conflicto y agilizar su trámite. ¿Y cómo es el nuevo funcionamiento de este sistema? Principalmente se debe realizar la demanda. Posteriormente será la etapa preliminar y por último la audiencia a juicio. Otro punto en el que se podría llamar interesante es que si un trabajador va a demandar a 2 patrones a la vez, se debe llevar una constancia de no conciliación, así como también las pruebas deben de estar firmadas, y al no anexarlas de esta manera, no serán tomadas en cuenta. Como sabemos, dentro de la contestación de la demanda se objeta el alcance y valor de la prueba, ya que el sistema laboral no tiene principio de contradicción, porque será necesario que antes del juicio haya mediación, negociación o conciliación entre las partes. De lo contrario, no podrá saltar esta etapa antes de llegar a juicio. Si no pasan anteriormente por esto, no se llegará a juicio y no se abrirá audiencia a juicio. Pero ahora bien, ¿por qué seguirá habiendo multitudes de estos conflictos si se supone que ya están los derechos plasmados en la Constitución y ya existen reformas laborales? Porque la mayoría de los patrones quieren abusar laboralmente de los trabajadores, violentando sus derechos. Y el 65% de estos empleados se quedan callados y sufren violencia, hostigamiento, abuso, entre otros delitos
que están plasmados en el Código Penal del Estado de Jalisco. Los que también ya trabajan ahí sufren de esto, y así como también los que están a punto de ingresar o haciendo su trámite para esto, ya que los llegan a discriminar por alguna pequeña discapacidad que estos tengan y los juzgan antes sin conocer sus capacidades. Y muchas veces estas personas tienen la mayor capacidad para esos trabajos que otras que no tienen ninguna en absoluto. Y es por eso que se les recomienda a todo y cada uno de los trabajadores que en cualquier tipo de hostigamiento laboral, de abuso laboral o cualquier violación a sus derechos, denuncien inmediatamente, ya que los patrones deben de entender que hay una nivelación entre trabajador, empleado o patrón, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las reformas laborales, y es por eso que se abrió Ciudad Laboral, para ahí poder conllevar los demás trámites mediante una mediación y conciliación, y así poder llevar las soluciones de estos conflictos de una manera más pasiva. Sería todo por hoy, los veo en el próximo podcast con un tema nuevo. Muchas gracias.